Eh, Muchas gracias. La pregunta relativa al tema es ¿cuándo y cómo se creó un país como Estados Unidos? Acaba de celebrar este país el aniversario 250 de su fundación, proceso que se inicia el 4 de julio de 1776 con la Declaración de Independencia. Pero a mi juicio, la nación que conocemos es la creación del proceso político que culmina el 17 de septiembre de 1787, cuando la Constitución es firmada por la convención que tuvo lugar en Filadelfia. Posteriormente fue ratificada el 21 de junio de 1788 y entró en vigor el 4 de marzo de 1789. La brevedad es admirable. Solo 7 artículos y 26 enmiendas. Es todavía la Constitución escrita más antigua en vigor, que con un preámbulo de solo 56 palabras se inicia con aquellas que hasta entonces nunca habían sido usadas en ningún documento en ningún idioma. Comillas, nosotros el pueblo. Es decir, no surge como un pacto o una concesión del poder, sino una delegación del pueblo. Y hoy, cuando en Estados Unidos sigue predominando la división y la polarización, útil es recordar cómo se creó. Fue una revolución hecha por no revolucionarios, en general por personas moderadas y seguidoras de las hoy olvidadas virtudes republicanas, salvo en un punto que tampoco debe olvidarse, en su tolerancia a la esclavitud. Fue una creación especial y diferente a todos los entonces conocidos. Y si hacemos mención en la Constitución, es porque allí se contienen los principios y valores que le dieron origen. También la razón por la cual fue primero, y hasta hoy lo es, una república, caracterizada por sus instituciones más que una democracia, ya que el pecado original de la esclavitud dificultó mucho tiempo que se le pudiera llamar así. Una república caracterizada por frenos y contrapesos que supera con mucho la tradicional separación de poderes, edificación que se mantiene incólume hasta hoy. Por lo tanto, la Constitución es tanto o más parte de la creación de Estados Unidos que la independencia y el triunfo militar sobre el ejército más poderoso de aquel entonces. Allí se plasman principios y valores de los padres fundadores. Su éxito fue explicado por uno de ellos, James Madison, en términos de las virtudes republicanas que la inspiraron. Comillas, así como la naturaleza humana tiene algo depravado que reclama cierta circunspección y desconfianza, también posee otras cualidades que justifican cierta estima y confianza. El gobierno republicano presupone que dichas cualidades prevalezcan sobre cualquier cosa. Cierre de comillas. Una idea de difícil comprensión hoy, pero que marcaba el ethos y el eidos de los padres fundadores, quienes crearon ese nuevo orden político con ideas sacadas de Grecia y de Roma, que habían desaparecido por más de milenio y medio del mundo, murieron pacíficamente en sus camas, después de haberse intercambiado las posiciones de mayor poder, y quizás esa fue la razón que no se les diera como revolucionario, lo cual me mueve a decir que quizás su éxito estuvo en eso, en su escepticismo, en su falta de expectativas, en una modestia tal que no se habló de traición o de ilusiones rotas como ocurrió al sur del continente. Gran logro histórico, pero curiosamente desconfiaban de lo que hoy entendemos como democracia, tanto que crearon una constitución no solo con frenos y contrapesos, pero que impidiera la tiranía ocasional de alguna mayoría, una de las grandes preocupaciones de la Convención Constitucional, tanto que el sistema de elección de la presidencia es hasta hoy un colegio electoral y no la mayoría de sufragios. El proceso que fue desde la independencia de la Constitución fue tan falto de conflicto interno que por mucho tiempo la teoría política fuera de Estados Unidos no le interesó tanto como debiera, con la excepción de admirables autores como Alexis de Tocqueville y su Democracia en América. Y aunque los padres fundadores no se ajusten al estereotipo revolucionario, la verdad es que fue una bendición que el proceso independentista transcurriera así,
toda vez que por la importancia de la libertad religiosa, también había gran difusión del milenarismo y el mesianismo, por lo que fue un gran logro que nos haya cruzado ese camino con el de la política. Tanto que entre los redactores de la Constitución nadie planteó que la nueva república era un mandato de Dios para construir su reino en la tierra. Lo que hicieron los constituyentes fue introducir cambios escasos, pero básicos a las instituciones políticas, sin intentar cambio alguno con los hábitos sociales. Y si se reformaron instituciones, fue para hacerlas más receptivas a las personas comunes. Por mucho que pocas fueran las manos que redactaron la Constitución, la búsqueda de una sola persona está condenada al fracaso, por lo que puede ser adecuadamente descrita como expresión exitosa del siglo de las luces, es decir, de la Ilustración, de donde provenía ese humanismo cívico, al igual que de la cultura inglesa. Desde el momento que no encontramos nada igual en las muchas constituciones griegas que investigó Aristóteles, sobre 300, como tampoco en el Renacimiento. Para los padres fundadores había un temor a aquella mayoría basada en una pasión popular efímera, ya que para ellos era más recomendable el camino de la república basada en instituciones, donde predominaba la noción romana del interés público. Es decir, si era necesario optar, debía predominar la libertad como objetivo del republicanismo sobre la igualdad, meta de la democracia. En 2 siglos y medio, Estados Unidos ha buscado por diferentes vías fundir los principios republicanos con los democráticos, pero la tradición y las orientaciones de los padres fundadores apuntaban más bien hacia los primeros que hacia los segundos. Sin embargo, para llegar a lo que hoy existe, el obstáculo político que hubo que superar desde el primer día fue cómo transformar a los 13 estados originales en una sola nación, ya que quienes acudieron a la Convención Constitucional se consideraban representantes de alguno de esos 13 estados y habían acudido para reformar su antecedente, los artículos de la Confederación. Y más de una vez se preguntaron qué se obtenía a cambiar el dominio del rey por el del Congreso, y menos aún que predominara una autoridad unipersonal llamada presidente. Las preguntas que entonces se plantearon mantienen su vigencia para una sociedad que aspira a ser pluralista. Las respuestas pueden variar, pero hay una que sigue siendo clave para asegurar un régimen de libertades. ¿Cómo controlamos a quienes nos controlan? Una pregunta que ya se habían hecho los griegos en Atenas. La Constitución surge en una coyuntura extremadamente difícil, ya que en 1787 las ex colonias estaban en crisis y la vida era muy dura. Y si Estados Unidos fue capaz de superar las dificultades, fue debido a que descubrió el arte del compromiso político, de la búsqueda del consenso, lo que le permitió responder a las preguntas de cuándo nacen los países, ya que no basta con la declaración de voluntaria independencia, sino que se necesita demostrar que pueden ser viables, lo que se logra el día que empezó a regir la Constitución que transformaba a 13 colonias rebeldes en una nueva nación. Esto tuvo lugar cuando los 9 estados requeridos habían ratificado la Constitución, por lo que se convertía en ley. A mi juicio, un país como Estados Unidos realmente nació en años siguientes, cuando la muy novedosa Carta de Derechos, y novedosa para el mundo, fue agregada, ya que las libertades que se garantizaron fue su aporte real, aunque todavía faltaran décadas para eliminar la esclavitud. George Washington, persona clave a pesar de su rol de dirección de las deliberaciones, de haber sido el primer presidente, el primer comandante en jefe, habló solo una vez al final, culminando así la Revolución estadounidense, cuyo éxito le daba respuesta a su propio interrogante, que se le había planteado a sí mismo al ser nombrado comandante en jefe, al preguntarse a sí mismo si esa revolución había sido una bendición o una maldición, toda vez que con la Constitución se pudo decir que tanto la República como la Unión y la Nación no solo sobrevivirían, sino que también prosperarían haciendo historia. Muchas gracias.